de su actividad profesional, pero también personal, más allá de estas primeras unidades todas estas primeras unidades que dictamos, la 1 y la 2, que eran muy teóricas, como ustedes vieron, a partir de la unidad 3, ya empezamos a desarrollar propiamente contenido de lo que es el derecho privado en la esencia, y lo más importante tiene que ver y está relacionado con los sujetos, porque en realidad todo el ordenamiento jurídico, como se dijo al principio, regula la vida de las personas, su actuar, su nacer, su comienzo, su extinción, los bienes, el patrimonio. La verdad que ahí veo, perfecto. Ahí está la grabación. Hasta ahora veo que Evangelina respondió a una conversación. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan, chicos. Sí, profe, se escucha. Acá los chicos en el chat están preguntando si el parcial va a ser presencial o virtual. El parcial es virtual. El Gracias. parcial va a ser virtual. Así ¿A qué hora? ¿A las 20? Sí, el horario de la clase, como está previsto. Fíjense ustedes en el cronograma, ahí lo hemos colgado nosotros. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a comenzar, como le decía, introduciendo lo que vamos al tema de hoy, que es persona jurídica. ¿Qué es lo que es persona jurídica? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Y sinceramente, como le estaba recién refiriendo, la verdad que estudiar lo que es el concepto de persona y lo que son los sujetos de derecho, la personalidad jurídica, es la esencia del ordenamiento. ¿Por qué? Porque en definitiva todas normas que estudiemos, del ámbito que sean, están vinculados con regular todos los aspectos que tienen que ver con los sujetos. Si hablamos de derecho tributario, hablamos de derecho de familia, hablamos de derecho penal, hablamos de derecho laboral, hablamos de carnet de conductor, hablamos de la normativa que fuere, ¿qué es lo que regula la actividad de los sujetos? ¿Está claro? Y al regular la actividad de los sujetos, sin lugar a dudas, la esencia y poder estudiar y ver, y principalmente que ustedes incorporen herramientas, hablar de la necesidad de discernir cuáles son los sujetos de derecho a los que regula todo el ordenamiento es muy importante. Ustedes, de la unidad 1 a 4, han desarrollado todo lo que es la persona humana, desde la concepción, desde el nacimiento. También vieron ustedes lo que es el IBE, con la nueva regulación y cómo ha cambiado esto de la teoría del nacimiento con vida, de la interrupción del embarazo. Han estudiado la capacidad, han estudiado y han podido escuchar todo lo relacionado con los atributos de la persona, la ausencia, hasta llegar al fallecimiento, a la extinción jurídica de la persona humana, que es a través de su fallecimiento biológico, pero también con las distintas alternativas, con la ausencia con presunción de fallecimiento, y como también la posibilidad de la donación de órganos y la interrupción de la vida en esos casos. Pues bien, hemos visto todo lo que era la persona humana. Pero como ustedes también vieron, en la clasificación está la persona humana, pero también está la persona jurídica. Y vaya, cuando empezamos a hablar ya propiamente de esto de la persona jurídica, esta construcción que en definitiva ha sido el ordenamiento jurídico, ha sido el legislador, han sido en el transcurso de los tiempos la necesidad de reconocer como un centro de imputación de derecho y así como una persona física que tiene todos los derechos y ronda la regulación de su conducta humana, desde todo cómo se desarrollan, cómo actúan en la sociedad, cuándo son mayores de edad, cuándo tienen capacidad, cuándo pueden realizar y cuándo se extinguen. Está claro que desde hace mucho tiempo la necesidad de las personas de asociarse, de organizarse, de generar los fines, de desarrollar fines comunes entre todos ellos, pero que no quede comprendida los derechos y las obligaciones a cada una de esas personas de manera individual. Entonces fue a partir de eso que aparece la necesidad de constituir o de desarrollar la idea de las personas jurídicas, que son estos, como ya vamos a ver ahora el concepto, que son entes que el ordenamiento jurídico
le otorga la facultad o la atribución de ser titular de derechos, es como una creación jurídica de entender que un grupo organizado de sujetos pueden asociarse, pueden organizarse para distintos fines, y entonces el ordenamiento jurídico quiere reconocerle a esa organización, a esa unión, ya vamos a ver qué requisitos, qué características y qué tipos de personas jurídicas existen. ¿Por qué? Porque era una necesidad real desde hace mucho tiempo de que esta organización sea reconocida con efectos distintos de cada una de las personas que los componen. Por eso nuestra Constitución Nacional establece expresamente la posibilidad de organizarse de que se reconozcan los grupos de personas organizadas, y así es que muchas veces al principio muchas personas necesitaban organizarse con otro para desarrollar emprendimientos económicos distintos del de su persona, y por eso se crean o aparecen las figuras de las sociedades, como las sociedades comerciales, que ustedes seguramente van a ver en derecho societario, pero vamos a empezar a mencionar acá, una SRL, una sociedad anónima. Pero también las personas necesitaban también juntarse y organizarse para desarrollar actividades no comerciales, pero sí con otras finalidades sociales, culturales, deportivas, y así aparece la posibilidad de crear asociaciones civiles como los clubes, las bibliotecas. ¿Alguna pregunta? Hay un teléfono, un micrófono ahí abierto. Bien. Entonces, esta posibilidad de tener la necesidad desde lo jurídico de generar una creación jurídica, porque en realidad las personas jurídicas son una creación, porque hablamos de una persona, pero no desde el punto de vista biológico, de carne y hueso, como es la persona humana, sino una persona desde el punto de vista desde el derecho que sea un centro de atribución de derechos y obligaciones. Por eso es la importancia que tiene, y ni hablar cómo ha ido creciendo en el desarrollo y la organización de las sociedades. Antes las personas se juntaban, hacían un grupo para la capilla, un grupo para jugar al fútbol, un grupo para armar una biblioteca, o 3 o 4 personas se juntaban y emprendían un negocio y estaba a nombre de ellos, y cada vez en materia de responsabilidad, en materia de organización, en materia de toma de decisiones, fue necesario organizarse a través de personas jurídicas, de acuerdo a cada una de estas finalidades que hemos visto. Por eso es la importancia de ver lo que implica esta unidad de personas jurídicas, que creemos que sinceramente les va a incorporar elementos que ustedes van a desarrollar no solo en la carrera, porque después cuando vean sujetos tributarios van a ser lo que son las sociedades, los exentos de ganancia o de pagar IVA cuando hablamos de asociaciones o fundaciones, cuando vean cómo se inscriben, y después también cuando le vayan a consultar el día de mañana, que ustedes ya sean profesionales, el desarrollo de la contabilidad y las obligaciones y el patrimonio y la disolución de personas jurídicas. Muchos tendrán clientes que serán sociedades y bienvenidos sean, o si no, otras serán asesores de sus clubes, de sus instituciones, tendrán que hacer balance a tiempo, renovación de asamblea, etcétera. Por eso la importancia de estudiar la persona jurídica, creo que más allá de ser jurídico, porque siempre los privados por allí les parecen jurídicos, pero en realidad le incorpora elementos sustancial y fundamental de ustedes para el desarrollo de toda su actividad el día de mañana como futuros contadores. ¿Estamos? Entonces, esto es un poco lo que sería lo de la introducción de lo que es la persona jurídica, la importancia de la persona jurídica en lo que vamos a ver hacia adelante. La persona jurídica, como todo lo que hasta ahora vemos, está incorporado y está regulado expresamente en nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo importante que tiene la nueva regulación que trajo el Código Civil y Comercial? Antes, como dijimos, esto se fue incorporando, la persona biológica, la persona humana tiene derechos o no tiene derechos de manera ancestral, de manera histórica, más aún. La esclavitud, allá siglos y siglos atrás, era regular y no reconocerle derecho a una persona biológica, a un ser humano, no le reconocían como persona, y por eso un esclavo se lo tomaba como una cosa. Bueno, desde hace mucho tiempo los derechos de las personas están reconocidos. Pero ha sido la Constitución Nacional nuestra en 1854 que incorporó la idea de la posibilidad de ir creando sociedades. Y fue el Código Civil y el Código de Comercio y las leyes especiales que crearon determinadas personas jurídicas particulares, asociaciones, fundaciones, sociedades comerciales. Pero no había una regulación única. A partir de la sanción del Código Civil y Comercial, a partir del año 2015, hace
6 años, por primera vez en nuestro régimen jurídico se regulan los requisitos para todas las personas jurídicas, cuáles son los presupuestos, conceptos que son comunes a todos, y después a partir de allí estarán las leyes especiales que regulen a cada una de ellas, entre otras, vamos a ver cuáles están en el Código Civil y Comercial. Entonces, lo importante de que cuando veamos, y ustedes el día de mañana que tengan que ver cómo es que funciona este sistema, o cuando tengan que aplicar alguna normativa respecto de cómo se regula la sociedad o cualquier persona jurídica, ¿qué tipo de normativa ustedes tienen que ver? Esto para el día de mañana, para que lo vean. Lo primero que regulan, y ahí tenemos que ir a la fuente, ¿se acuerdan que en unidad 2 veíamos la fuente, que primero la ley, y después qué ley primaba sobre otra, primero la Constitución, después la ley especial, etcétera? Bueno, en materia de personas jurídicas, lo primero que tenemos que ir es a las normas especiales, a las normas, primero la Constitución, después las normas especiales que regulan cada persona jurídica. Si es una sociedad comercial, iremos a la ley 19.550, que ya la van a ver. Si son las asociaciones o fundaciones, irán al Código Civil. Si son mutuales y cooperativas, irán a sus leyes especiales, etcétera. Ya vamos a ver ahora la clasificación. Como segundo aspecto y segunda norma, una vez que están esas normas que son obligatorias, ¿qué es lo que tienen que ver el día de mañana que quieran resolver una cuestión con una persona jurídica? En el segundo orden, además de las normas imperativas, estas especiales que decimos, tienen que ir al acto constitutivo, al estatuto social, al estatuto societario o al estatuto de creación de la asociación civil, porque ahí van a tener regulaciones específicas que rigen esa persona jurídica en particular. Cada cuánto se juntan, quién decide, cómo son las mayorías, cómo se integran los socios, miembros, qué requisitos tiene que tener, etcétera, porque las partes, cada persona jurídica, dentro de las reglas generales de la ley, pueden crear, y ustedes el día de mañana van a ver que como contadores los van a ir a ver y le van a pedir asesoramiento para qué poner y cómo constituir y qué cláusula armar en una asociación civil, en una sociedad comercial, etc. ¿Estamos? Y por último, en el caso de que no esté previsto por el ordenamiento jurídico específico obligatorio las normas que establecen el propio estatuto que constituyeron al desarrollar la persona jurídica, habrá que recurrir a las normas supletorias, aquellas otras normas que estén en el ordenamiento jurídico que sin ser obligatorias, en el caso de que las partes no hayan previsto algo, hay que tener en cuenta y mirar la ley específica para ello. Este es el marco legal en el que ustedes tienen que manejarse o van a tener que ver a dónde recurrir el día que traten o vean algo vinculado con personas jurídicas. ¿Estamos? Esto era lo que era. Entonces vimos una introducción de qué es lo que sirve, para qué sirve, qué es persona jurídica, cuál ha sido la evolución y la importancia del tiempo. Hemos visto cuál es el ordenamiento jurídico a aplicar y a dónde deben recurrir ustedes. Entonces, ahora ya vamos a introducirnos propiamente a lo que es una persona jurídica. Nuestro ordenamiento jurídico, antes de la sanción del código, si bien trae una definición, pero trae una definición muy defectuosa, como persona jurídica, inclusive antes en el código anterior habla de persona jurídica, persona de existencia ideal. Es una terminología que durante mucho tiempo se discutió y que la verdad que ha quedado sin sentido hoy con nuestro código. Hoy solamente tenemos que hablar de persona jurídica, ya no hablemos más de persona de existencia ideal como se mencionaba anterior. ¿Y cómo podemos conceptualizar o en dónde encontramos el concepto de persona jurídica? El concepto de persona jurídica lo van a encontrar, chicos, ustedes en el artículo 141 de nuestro Código Civil y Comercial, que expresamente establece que dice que son personas jurídicas todos aquellos entes, habla de entes, esta unión de personas, todo, habla de todos aquellos entes a los cuales el ordenamiento jurídico, es decir, la ley, les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de sus objetos y los fines de su creación. Es decir, entonces, esta organización, este grupo de personas que crean un ente, solamente va a ser persona jurídica, esta unión de personas, en la medida que el ordenamiento jurídico lo reconozca como tal y le dé la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Si nosotros nos juntamos con un grupo de amigos para ir a jugar un partido de fútbol en la esquina, o para comer un asado, o para salir a algún lugar e irnos de vacaciones, salvo que le demos la forma que establece la ley, ese somos un grupo de amigos que nos fuimos a un determinado lugar,
pero el ordenamiento jurídico no nos reconoce como persona jurídica, es un grupo de amigos organizados que los vamos a ver ahora. ¿Estamos? Entonces, ¿en qué caso hay personas jurídicas? En aquellos casos que la ley específica, lo reconozca, habiendo cumplido como todos los requisitos, que ha comenzado a existir esa persona jurídica distinta de cada uno de los miembros que lo integran. ¿Estamos? Entonces, es muy importante el concepto porque en base a este concepto que dijimos, es un ente a los cuales el ordenamiento jurídico les reconoce aptitud para adquirir derechos y para contraer obligaciones. ¿Se acuerdan que ustedes que la persona de existencia humana también? La persona es todo individuo que tiene aptitud. El ordenamiento jurídico le permite tener derechos, tener un patrimonio, contraer obligaciones, etcétera, distinto de los miembros que le integran. Pero siempre, y lo vamos a ver ahora, es muy importante, cada persona jurídica tiene que tener un objetivo y un fin particular, que es distinto uno de otro, y esto lo vamos a notar para distinguir cuándo es una sociedad comercial o cuándo es una asociación civil, porque los fines son distintos. ¿Estamos? A partir de ello y con este concepto que este ente, esta abstracción de grupo de personas, bueno, hay casos que ni siquiera con una sola persona se puede constituir una persona jurídica, ya lo vamos a ver ahora en la sociedad unipersonal, que es una creación nueva. Vamos a ver cuáles son los presupuestos de la personalidad jurídica, como ustedes lo van a ver en el programa. ¿Qué implica un presupuesto? Los presupuestos son los requisitos, los elementos que tienen que aparecer o que deben tener para poder constituirse como una persona jurídica. El primero de ellos refiere a un grupo humano organizado. Ya dijimos que la persona individual, la persona biológica, la persona humana, por el solo hecho de, desde la concepción y hasta su nacimiento, ya es reconocida como persona. ¿Está claro? El solo hecho de que exista esta existencia biológica a través de la concepción, como ustedes lo vieron, y hasta que fallece biológicamente, o la excepción en el caso de ausencia, o la posibilidad de aplicar la ley de ablación de órganos, que ustedes ya vieron las particularidades, hay un sustrato que saliendo de la persona individual, que para que pueda existir en términos generales, salvo la excepción que ya voy a mencionar, y la referí recién, de la persona humana, de la sociedad comercial unipersonal, el sustrato es un grupo humano organizado. ¿Qué implica? Implica que tiene que haber varias personas que entre sí se organicen y cumplan con las previsiones que establece la ley para crear una asociación civil, para crear una sociedad. Esto de estar organizado, es decir, tiene que establecer para qué va a funcionar, cómo va a funcionar, de qué manera van a tomar las decisiones, cuál es la finalidad y el objeto por el cual se va a desarrollar, y todo eso tiene que estar consensuado en el acto más importante, que es el de su creación, y a partir de su creación está el estatuto, que es lo que establece y que fija las reglas de su contenido, de su organización como persona jurídica. Por eso un grupo de personas sin organización, sin que cumpla con todos estos presupuestos, que en cada una de las leyes le va a exigir, es decir, cómo se organizan, de qué manera se organizan, quién toma decisiones, quiénes votan, quiénes no votan, cómo pueden vender, cómo pueden comprar, cómo pueden actuar, cuándo deben reunirse y hasta cuándo desaparecen. Eso hace cuando hablamos un grupo humano organizado. ¿Organizado a través de qué? De su estatuto, de prever las normas y reglas de cómo y de qué manera va a funcionar. Eso es el primer presupuesto de la personalidad jurídica. Un grupo humano organizado. Un segundo elemento que es esencial para toda persona jurídica, recuerden que esto se aplica a todas, es el de concretar, con el fin de concretar un objetivo de bien común. No hay ninguna duda de que cuando se crea una persona jurídica, tiene que tener una finalidad, un para qué. ¿Para qué creamos una sociedad comercial? ¿Para qué organizamos una cooperativa? ¿Para qué creamos una asociación civil? No hay duda que este objeto que es el para qué nos organizamos, es la esencia, porque es la finalidad que debe cumplir ese grupo organizado
de personas. Entonces, el objetivo, que tiene que ser el bien común, ¿qué implica bien común? El bien común es un grupo de actividad que sea legal, que esté dentro de las pautas que establece y que permite nuestra sociedad. El bien común no implica que sea gratuito, porque está claro que una sociedad comercial, una sociedad anónima, como una multinacional, constituida bajo, calculen ustedes, el Correo Oficial de la República Argentina es una sociedad anónima hoy. ¿Tiene el bien común? Sí. ¿Cuál es el bien común? De prestar un servicio, pero tiene ánimo de lucro, al igual que la sociedad, una sociedad de industria de cualquier naturaleza. El bien común está dado que su objetivo no sea un objetivo ilícito. No podríamos hablar de personalidad jurídica si el objetivo de la persona es cometer acto ilícito. Organizamos, nos constituimos, le pedimos que nos reconozcan a los fines de armar un grupo de sicarios organizados. No hay duda que no hacia el bien común y nunca va a poder obtener personalidad jurídica. Entonces, este objetivo, el para qué se constituye, que es esencial, cuando ustedes procuren organizar un grupo, y viene un grupo de personas, queremos en la parroquia, en la iglesia, en el club, en lo demás, o un grupo de personas, che, queremos hacer una sociedad, o iniciar, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Para qué quieren constituir esta sociedad? Eso es lo importante de que sí o sí el requisito del fin de concretar un objetivo de bien común. Otro requisito, el tercero, tiene que tener un patrimonio propio. Este patrimonio propio, que si bien en principio los aportan los miembros o los socios, pasa a ser un patrimonio distinto, y ya lo vamos a ver ahora de las personas que lo componen. Si yo tengo estos bienes que aporto, somos dos amigos, nos ponemos de acuerdo en hacer una sociedad comercial, y los dos aportamos el 50% del capital. Desde el momento que lo aportamos y creamos las personas jurídicas, ya no es más nuestro ese patrimonio. El patrimonio, los bienes que aportamos y los que se van generando con su funcionamiento, pasa a ser un patrimonio propio de esa persona jurídica. Ya lo vamos a ver en el atributo de personalidad. Otro cuarto aspecto que está relacionado con la organización es que tienen que tener órganos de conducción y decisión. No hay ninguna duda de que la persona física decide por sí mismo. Ya van a ver ustedes unidad 7 lo que es la voluntad, cómo se manifiesta la voluntad, lo que la persona quiere decidir, a partir de qué edad se puede decidir, que tiene que ver con la capacidad, etc. Bueno, ahora, los órganos de conducción y decisión, cuando los organizamos un grupo de personas, tenemos que ver cómo decidimos, quién lleva adelante las acciones, cómo se toman las decisiones por mayoría, por minoría. Entonces, eso es a través de órganos, y cada tipo de persona jurídica tiene órganos distintos, que algunos vamos a estudiar acá, como la asociación y la fundación. Vamos a ver después en unidades de derechos reales, en derecho real lo van a ver la persona jurídica de la propiedad horizontal, y después van a ver en sociedades comerciales, cada una sociedad, cuál es el órgano de conducción. Pero todo no debe haber, no puede haber una persona jurídica que se organice sin que tenga de cómo y de qué manera se decide. Y por último, un requisito que no sea en todo, y ya lo vamos a ver ahora cuando es el nacimiento de la persona jurídica, en algunos casos es necesario que previamente tenga la autorización del Estado para funcionar, pero solamente se da en algunos casos excepcionales. Entonces, estos son los presupuestos de la personalidad jurídica. Sin que existan estos 5 elementos, los 4 principales y excepcionalmente el de la autorización estatal, no podemos hablar de que existe una persona jurídica. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Que me la quieren expresar por el micrófono, me la escriben. Porque por ahí, como ni los veo, ni los escucho, quiero saber si por allí tiene alguna duda o le parece bien que continúe. No, profe, todo bien. Bien, perfecto. Vamos, así como cuando ustedes comenzaron a ver la persona humana, ¿qué es lo que primero se estudió? ¿Qué es lo que primero vieron? El comienzo de la existencia de la persona humana, que antes se denomina persona física. Y a partir de allí estudiaron la concepción, estudiaron desde qué momento la teoría de la concepción, lo que es el principio general, salvo excepciones de los periodos, los 300 días, los 180 días, etc. Porque a partir de la concepción existe la persona jurídica, por supuesto sujeta a su nacimiento con vida, como lo vieron. Entonces, dijimos que era esencial y sustancial determinar a partir de qué momento exacto comienza a existir la persona humana. ¿Estamos? Pues bien, como es un centro de imputación de derechos y obligaciones, también es fundamental y esencial que estudiemos y veamos
desde cuándo comienza a existir la persona jurídica. Si nos juntamos varios amigos y estamos y decimos, sí, vamos a constituir, vamos a hacer una biblioteca, vamos a hacer un club, una asociación civil para ayudar, o una fundación para ayudar a los niños desnutridos, o una asociación civil para constituir para poder llevar adelante, nos vamos a organizar para hacer una biblioteca o un club para todos los chicos del barrio, la verdad que le queda lejos otro lugar, y nos vamos a juntar y vamos a armar un club en esos términos. Bueno, ¿a partir de qué momento esa voluntad nuestra, de que nos juntamos, estamos de acuerdo, pasa a ser de tal manera que se transforma en que eso que nosotros estamos de acuerdo pasa a ser una persona distinta a cada uno de los que teníamos esa idea, y pasa a ser una persona jurídica? Al igual que entre dos amigos queremos poner un negocio, una verdulería, etcétera, etcétera, y queremos decir, che, organicemos, no, todo esto, pero bueno, yo tengo el patrimonio, no quiero perder lo mío, vamos a ver si vamos a un contador, o un futuro contador de los que está estudiando privado 1 hoy, presencial o de distancia, vamos a preguntarle cómo hacemos para liberar una responsabilidad. Entonces, ¿a partir de qué momento nos ponemos de acuerdo, le llevamos todas las cuestiones, y a partir de qué momento deja de ser nuestras dos personas juntas a pasar a ser una persona distinta? Eso es la importancia de lo que se denomina el comienzo de la existencia de la persona jurídica, porque a partir de allí, todo lo que sucede con esa actividad que ellos desarrollen es un sujeto distinto a los miembros que la componen. Y el artículo 142 del Código Civil y Comercial expresamente lo establece, y dice que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. El principio general, ¿cuándo es que se constituye? Es cuando las personas se ponen de acuerdo, lo plasman en un documento y manifiestan su voluntad de organizarse, como decíamos recién, del momento que deciden quiénes son los miembros, que se cumplen con cada uno de estos presupuestos que veíamos antes, los presupuestos de la personalidad, fijan el objeto, fijan la finalidad, establecen cómo aportan el patrimonio, cómo van a tomar decisiones, etcétera. Y desde el momento que se hace el acto de constitución o el acta de constitución, que se plasma por escrito, a partir de allí comienza a existir en principio general, ahí veo que me están poniendo alguna pregunta, voy a ver si allí hay alguna duda. El artículo 142, ahí están preguntando qué artículo Exactamente, es. el artículo 142. Le pido, como estoy con el celu, por allí tengo que ir allá, ¿no? Y no tengo ningún problema. Me lo hacen por el audio, si me escriben, yo ahí voy y lo veo. Estamos ahí, se le pregunta del artículo 142, comienza la existencia. Entonces, miren ustedes lo importante, así como la unión del gameto masculino y el gameto femenino, que es el momento de la concepción, el momento que comienza a existir la persona, bueno, desde el momento de que se hace el acta de constitución a través de la redacción del estatuto de la sociedad comercial, la creación del contrato social en la sociedad comercial, etcétera, a partir de ese momento, salvo que la ley establezca que requiere, que es la excepción, de que requiere autorización estatal para funcionar, que ya vamos a ver cuáles son las excepciones, desde ese momento hay una persona jurídica distinta a la nuestra. Miren la importancia de ponerse de acuerdo y firmar, manifestar su voluntad por escrito, porque a partir de allí, fíjense ustedes cómo la importancia esencial que tiene ese acta de constitución. Entonces, a partir de allí, esta es la regla general. Entonces ya vamos a ver en las distintas clasificaciones, esto es lo que se denomina el principio o el sistema de la libre constitución, que el solo hecho de ponerse de acuerdo, sin necesidad que el Estado lo apruebe, sin necesidad que el Estado lo registre, sin la necesidad de que el Estado participe o intervenga en nuestra voluntad particular, existe una persona jurídica. Por supuesto que vamos a ver que para ser una u otra persona jurídica, para poder cumplir eso, ser una sociedad comercial, ser una sociedad anónima, una SRL, o una fundación, una asociación, tenemos que ver, para llegar a ser eso, qué requisitos tengo que cumplir ese acto constitutivo. Hay otros sistemas también que en nuestro ordenamiento jurídico también se aplica, que es el sistema de registro. Es el sistema de libre constitución. El sistema de registro es que es válida nuestra voluntad, nos ponemos de acuerdo, hacemos el acta constitutivo, pero no alcanza con ello. Es necesario que simplemente yo cumpla con la registración en determinados registros particulares. Este es uno de los casos
como en el supuesto de las sociedades comerciales, la SRL, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad regular. En estos casos yo la constituyo como tal, hay una sociedad que ya van a ver que es persona jurídica, que es una sociedad irregular o irregular, pero para que sea una SRL la tengo que inscribir en el registro y a partir de allí pasa a ser obtener todos los efectos y los límites de la sociedad de responsabilidad limitada, por ejemplo. Este sistema de registro nace desde el momento que lo constituyo, va a ser una sociedad irregular, pero va a ser una sociedad, habrá mayor responsabilidad de los socios, pero es una sociedad distinta a lo que somos nosotros, y desde el momento que se registra, cambia a tener los efectos de esa forma que le queremos dar. SRL, vamos a ver también la asociación civil, que es importante y que la vamos a ver la clase que viene, también es esto, tiene que ver sistema de registro porque antes una simple asociación. Tomen los datos, los nombres, ya vamos a ver qué es cada una. Y por último está el sistema de la autorización estatal para funcionar. Hasta tanto el Estado no le otorgue la autorización, por más que haya firmado el estatuto, por más que lo hayan querido inscribir, recién va a ser persona jurídica del momento que el Estado la autoriza a funcionar. ¿Cuál es uno de los casos de ellos? El caso de la sociedad anónima. El caso de las fundaciones. Las fundaciones, ya vamos a ver en la clase que viene también, cómo es que característica. La inscripción tiene carácter constitutivo. Hasta tanto no esté inscripto, no vale como persona jurídica. ¿Estamos? Entonces, principio general, libre constitución, en la mayoría de los casos. Lo segundo, el sistema de la registración, que si bien vale de que nace, desde el momento que se registra produce los efectos de la figura que hicimos, como una sociedad de responsabilidad limitada, que limito mi responsabilidad. Y por último, el de la autorización estatal, que hasta tanto no está autorizado, no existe como persona jurídica. Bien. Ahora vamos a ver, chicos, dos conceptos distintos que son muy importantes. Algunos lo hemos venido mencionando. Uno, lo que es la personalidad diferenciada, se lo propone el programa, y otro, la inoponibilidad de las personas jurídicas. Vamos a ver de qué se tratan estos dos conceptos. La personalidad diferenciada está en el artículo 143 del Código Civil y Comercial. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con esto que dijimos desde que comenzamos. Desde el momento que se constituye la persona jurídica, es una persona jurídica distinta de los miembros que la componen. Es un sujeto distinto. Las obligaciones, las deudas y los créditos y el patrimonio que tenga es de la sociedad y no de los socios y al revés. ¿Se entiende? Si el patrimonio que tiene una determinada persona física y las deudas que tiene, la responsabilidad que tiene la persona física no responde por las deudas que tenga una sociedad por más que la componga o ser miembro de una persona jurídica. El artículo 143 expresamente más o menos lo que dice que la persona jurídica tiene, como lo mencionamos, una persona distinta a la de sus miembros. ¿Y cuál es la consecuencia? Como le decía yo recién, que los miembros no responden por las obligaciones de las personas jurídicas, excepto, por supuesto, que tengan responsabilidades por su funcionamiento, su actuar. Y si yo tengo una SRL y el día de mañana trabajó perfectamente, y el día de mañana se fundió y hay juicios laborales y el Estado le debo al fisco impuestos y a su vez también había comprado una casa y no lo pagó, no voy, en la medida que la persona jurídica funciona regularmente, no va a responder el patrimonio de cada uno de los socios, los dos que pusimos la verdulería y hicimos en SRL, va a responder la verdulería, el fondo de comercio con su patrimonio y no vamos a responder con el patrimonio propio. ¿Por qué? Porque somos dos personas distintas. Los miembros que la componemos no respondemos por las deudas de esa sociedad y esto es muy importante y de hecho ha sido la finalidad por la cual se creó. Si no, ninguno seríamos socios de un club, porque la responsabilidad, si tiene un juicio laboral, si tiene un accidente de una persona o tiene una deuda, responderíamos cada uno de los miembros por el solo hecho de ser socios. Está claro que no respondemos por la responsabilidad de la persona jurídica que somos padres. Esto es realmente un principio muy importante. Y la segunda tiene que ver como una protección jurídica de esta situación, que es la inoponibilidad de la persona jurídica. O la teoría de la penetración de la persona jurídica. Esto está en el artículo 144 del Código Civil y Comercial. Yo se le ve, más allá de que después lo lean, o lo podemos ver allí, yo se lo puedo mencionar, ¿qué es lo importante? La inoponibilidad de la persona jurídica, es decir, nosotros dijimos que una personalidad distinta, son dos sujetos distintos, uno no responde como el otro. Pero muchas veces hay sociedades que se constituyen o que se crean o que en el funcionamiento se usan
para vulnerar derechos de terceros, para violar la ley, para generar, no hay un fin propio, sino que se crea una figura, una cáscara, un velo, una forma, pero en definitiva que los intereses son de una persona, que son de la persona que lo compone a título particular. Esto es lo que implica, en estos casos, el ordenamiento jurídico sí se va a meter en la finalidad de esta persona jurídica y ver si realmente lo que funciona tenía una finalidad propia o era una pantalla, se lo digo en esos términos muy vulgares, para vulnerar el ordenamiento jurídico, la ley o la buena fe de otras personas. Les voy a dar un ejemplo, simplemente un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Yo, por ejemplo, tengo mi patrimonio, tengo un montón de deudas y resulta que lo que hago es rápidamente constituir una sociedad anónima, incorporo todos mis bienes allí, en definitiva, pero para que esa sociedad anónima funcione en mi exclusivo interés. O al revés, muchas veces yo solo me asocio para constituir una sociedad anónima, para poner todos mis bienes ahí, para vulnerar a mi esposa en el régimen de bien ganancial que se distribuye en el caso de un divorcio. Entonces creo una sociedad para desarrollar toda mi actividad que a los fines de vulnerar el derecho, por ejemplo, de mi cónyuge, porque toda esa actividad, todo lo que yo desarrollo, en definitiva, la única finalidad que tengo es sacarla de los bienes de la sociedad conyugal. Estamos, o muchas veces creo una sociedad para vulnerar al fisco, para cargar con deudas, para cargar el patrimonio con deuda y después desaparezca, pero en definitiva me beneficio yo. Entonces, en esos casos, cuando hay terceros que se perjudican, tiene la posibilidad de decir, señor, a un juez, por supuesto, ven y dicen, no, señor, la deuda la tiene la sociedad, pero no Guillermo de Rivas. Che, pero Guillermo de Rivas, vos solo funcionás con tu sociedad, vos vivís, viajaste, ibas a todos lados, te compraste auto, cambiaste, y vos no desarrollás ninguna actividad y toda la plata la sacaba de la sociedad. Te abusaste de esa sociedad, pero ahora que tiene deudas, vos decís, no, señor, responde la sociedad. Entonces esto es la inoponibilidad, quitar el velo, sacar esta apariencia, es para eso es que se incorporó en el Código Civil y Comercial esta figura de la inoponibilidad de la persona jurídica. Aquel que se abusa de la persona jurídica o la crea para sacar provecho propio distinto de la sociedad, le da la posibilidad al ordenamiento jurídico de que los terceros pueden accionar contra esa sociedad y si descubren que realmente se abusó de esa persona jurídica y había personas particulares que sacaban provecho propio, en ese caso le permite la ley que cada uno de los miembros que le integran, los que se aprovecharon, respondan con su propio patrimonio. ¿Se entiende, gente, esto? Esto realmente es muy importante porque poco lo conocen, muchas veces las sociedades se funden, desaparecen, afectan derechos de terceros y no, ¿qué querés que le haga? No podemos hacer nada porque un SRL guarda. Vamos a ver cómo funcionó y cómo fue y cómo eran los balances que presentaban, quién se llevaba el dinero, etcétera. Y entonces, en ese caso, si podemos demostrar que fue para vulnerar la ley o fue una pantalla para vulnerar la buena fe de terceros, sí nos permite en la ley, y tendrá que recurrir a los abogados, por supuesto, los contadores, a los fines de, a través de la teoría de la inoponibilidad de personas jurídicas, poder accionar contra ellas. Bien. Vamos ahora a un punto de cómo se clasifican las personas jurídicas. Vamos a ver que se clasifican las personas jurídicas de carácter público y de carácter privado. ¿Cuáles son las personas jurídicas de carácter público? Las personas jurídicas de carácter público son el Estado Nacional, el Estado Provincial, los estados, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los estados municipales, las entidades autárquicas, la Iglesia Católica, a diferencia de las iglesias de los otros cultos, solamente la Iglesia Católica tiene el reconocimiento de personas jurídicas de carácter público. Y también hay otras como los partidos políticos, como son los colegios profesionales, etc. ¿Y cuáles son las personas jurídicas privadas? Las personas jurídicas privadas tenemos a las asociaciones, a las otras se le va a regir el derecho público, el derecho administrativo, otro régimen jurídico. A las personas jurídicas de carácter privado tenemos que son las que tienen carácter comercial, que son las sociedades comerciales. Tenemos las asociaciones civiles, las fundaciones, el consorcio de propiedad horizontal, las mutuales, las cooperativas. Estas que yo menciono son personas jurídicas de carácter privado, que se rigen con las normas especiales, algunas por el Código Civil y otras por sus leyes específicas.
Por ejemplo, las sociedades comerciales tienen la ley 19.550, hay una ley de cooperativa, hay una ley una ley de cooperativa, una ley de mutuales, y las asociaciones y las fundaciones, todas estas que son privadas, se rigen por el Código Civil y Comercial. Vamos ahora a ver, como ustedes vieron, ya vimos cuál es el concepto, cuáles son los requisitos para la personalidad jurídica, cómo se clasifican. Ahora vamos a ver cuáles son los atributos de las personas físicas, o de las personas jurídicas. Ustedes vieron que los atributos son aquellos caracteres, facultades o aquellos aspectos inherentes a la persona que no se puede concebir la existencia de una persona sin la existencia de los atributos. Así como ustedes vieron en las personas humanas, los atributos, el nombre, el domicilio, la capacidad, el patrimonio, vamos a ver acá también cuáles son los atributos de las personas jurídicas, que en realidad son los mismos, pero tienen características distintas. Vamos al primero. Podemos hablar el tema de lo que implica la capacidad. ¿Qué es la capacidad? Ustedes habían estudiado, cuando vieron las distintas capacidades en unidad 4, la capacidad de ejercicio y la capacidad de derecho. La capacidad de ejercicio, la aptitud que tenía una persona por sí sola para desenvolverse y realizar los actos en la vida civil. Está claro que una persona jurídica no puede realizar un acto en sí mismo porque es un ente, es algo abstracto. Entonces, la capacidad de ejercicio, capacidad de hecho que se denominaba antes, solamente la tienen las personas de existencia visible o las personas humanas, como dice nuestro Código Civil y Comercial. Entonces, cuando hablamos de la capacidad de las personas jurídicas, solamente tienen capacidad de derecho y pueden actuar solo a través de sus representantes, realizar acciones. De tal manera como tenían las personas que no tenían capacidad legal, que tenían sus representantes. Bueno, en este caso también tiene que son sus representantes, que son las personas, los órganos que lo representan. ¿Estamos? ¿Cuál es el límite de la capacidad? Por supuesto que la capacidad esta de derecho que tiene, no hay ninguna duda que un límite no tiene capacidad para derechos vinculados con la familia, porque no hace la naturaleza. El derecho de familia no es una aptitud que tenga, al igual que lo que es el derecho penal, porque no se le puede aplicar un delito penal a la persona jurídica en sí, sí a los miembros que la componen o la conducen. Y por otro lado, cuando hablamos de cuál es la capacidad de ejercicio de derecho que tienen, la capacidad de derecho está limitada por el principio de especialidad, que tendrán la aptitud para desarrollar actos que tengan su directa o estrecha vinculación con el objeto y la finalidad de la persona jurídica. Este es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque está restringido para qué fue constituido. Por ejemplo, si yo constituyo una asociación civil para por general crear una cooperadora de un colegio o una asociación civil para poder desarrollar una actividad de una biblioteca, no tendré capacidad para generar actividades en una financiera y prestar préstamo usurario, porque no va con el objeto. Sí lo puede hacer una mutual, una cooperativa o una sociedad comercial que puede ser su objeto prestar dinero para tener crédito, ¿está claro? O por ejemplo, si yo constituyo una asociación civil para poder crear un club, una actividad deportiva, no puedo poner dentro de esa asociación civil, no puedo generar dentro de ello una empresa de turismo o una empresa constructora dentro mío. ¿Por qué? No tiene capacidad. ¿Por qué? Porque excede el objeto que se creó. Por eso es muy importante, chicos, es muy importante que al momento de redactar el estatuto de la sociedad, de la asociación, de la cooperativa, de cualquier persona jurídica, describir el objeto, el para qué la creo, qué actividades puede desarrollar, cuál es el alcance. Y por supuesto que siempre hay que hacerlo lo más amplio posible. Porque el día de mañana, si yo hago un objeto muy cortito, ustedes cuando asesoren esto, el día de mañana hay muchos actos que no lo va a poder desarrollar. Entonces, al momento de crear y desarrollar un estatuto, es muy importante pensar y describir todas las acciones genéricas que puede desarrollar lo más amplio posible. ¿Estamos? Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque al momento de la Constitución
como dice el artículo 156, el objeto de la persona jurídica, en este caso la asociación civil, que ya vamos a ver, tiene que ser claro y preciso, tiene que ser concreto, lo más amplio posible, pero tiene que ser concreto y determinado. Entonces dijimos, esto es capacidad. ¿Cuál es el segundo atributo que ustedes habían visto? Un atributo era el domicilio. ¿Se acuerdan que ustedes habían visto? Profe, disculpe que lo corte. Sí. En el chat están preguntando si puede volver a repetir el límite de la capacidad. Bien, con todo gusto. A todos aquellos que le agradezco que me lo lean. Muchas gracias, Loren Magalí, creo, por ser traductora, y el que no, o escribe o directamente pregunta el micrófono. Sí, el objeto está limitado, la capacidad de derecho, ¿cuál es la capacidad que tiene para desarrollarse, para actuar, para ser titular de derechos y obligaciones? Va a estar limitado de acuerdo al objeto al momento de su constitución. Entonces, si yo creo una empresa comercial, por ejemplo, para poner un restaurante, y solamente digo para que cree una sociedad anónima cuyo objeto es la elaboración y la venta de comida en salón, el día de mañana no voy a poder elaborar para afuera, o no voy a poder crear una fábrica de pasta, o no voy a poder meter un catering, o no voy a poder hacer un delivery. Entonces, al momento de constituirlo, tratar de, vinculado con un objeto comercial, pero que sea lo más amplio posible. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo amplio del objeto es la capacidad que va a tener para poder ejercer derecho y contraer obligaciones. ¿Se entiende? Si yo, por ejemplo, creo un restaurante, una sociedad anónima que solamente iba a hacer un restaurante, y el día de mañana quiero poner una fábrica para vender hacia afuera, o quiero hacer una fábrica de embalaje, o quiero hacer un servicio de generar franquicias. No lo voy a poder hacer porque cuando vaya al banco a pedir un crédito me dice, señor, esto está fuera de su objeto, usted no tiene capacidad para desarrollar esto. ¿Se entiende, chicos? Entonces, es necesario la capacidad de la persona del derecho, solamente lo puede hacer en función de que esté dentro del objeto que ha constituido y por el cual ha creado esa persona jurídica. Ahí vi que alguien escribió algo más, por favor, si me lo pueden leer. Nada, el compañero que preguntó está diciendo que sí, que se entendió y le da las gracias. Bueno, no, por favor, para eso está. Bien, vamos al tercer atributo, al segundo atributo, que es el del domicilio. Ustedes han visto que la persona de existencia humana tenía el domicilio general, y dentro del domicilio general estaba el legal. Clasificamos el domicilio en el domicilio legal y el domicilio general y el domicilio especial. Dentro del general, el legal y el domicilio real. Bueno, en este caso, cuando hablamos del domicilio de las personas jurídicas, esto realmente es muy importante. El domicilio que está en el artículo 152 del Código Civil y Comercial de la persona jurídica es el que está fijado en el estatuto que se le dio al momento de funcionar. Esto, cuando hablamos domicilio, tenemos que distinguir, y esto es importante para que lo anoten, la diferencia entre domicilio de la persona jurídica de la sede social. El domicilio de la persona jurídica, es el que debe figurar en el estatuto y que tiene que ver con el territorio en donde va a desarrollar su actividad, donde quiere constituirlo. No en el espacio físico y en el lugar como era en el domicilio que ustedes veían, que tiene que ver con una dirección y un espacio físico concreto. Por ejemplo, cuando ponemos domicilio al momento del estatuto en la ciudad de Río Cuarto, tiene que ver con un ámbito territorial mucho más amplio que el de la sede. Y el de la sede sí, que debo inscribirlo, que es el espacio físico concreto en donde va a ejercer sus derechos y obligaciones. Siempre ya lo van a ver ustedes que al momento de constituir las personas jurídicas, siempre solamente le conviene poner en el estatuto el domicilio que es el ámbito de su jurisdicción, en Capital Federal, en San Luis, en Baigorri, en Río Cuarto, etc. Y después no poner en el estatuto, sino en un acta y una decisión, la sede e inscribirla. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen la sede en el estatuto, cada vez que se mudan, se cambiaron de un edificio, ya sea porque alquilan o porque convierten otro, van a tener que hacer toda la modificación del estatuto, con todo lo que ello representa. Entonces,
cuando se hace la sede, solamente puede ser resuelto directamente por el directorio de la sociedad, por la asamblea, y hace una simple inscripción sin tener que convocar a una asamblea para cambiar de domicilio. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre domicilio y sede y la importancia de poner solamente el domicilio en el estatuto y la sede hacerlo por acto separado? Esto es muy importante hacerlo así porque a su vez también una persona jurídica puede tener varios establecimientos y varias sucursales, que en cada uno va a tener las obligaciones de responder por sus deudas en cada uno de esos lugares. Hay alguien, creo que me estaba haciendo una pregunta. Yo, profe, ¿cómo es bien la diferencia entre la sede y el domicilio? Entonces no me quedó claro. Perfecto. La sede, el domicilio que uno tiene que poner es un ámbito jurisdiccional o un territorio en un lugar físico particular donde va a funcionar. Tiene que ver con la jurisdicción, con una ciudad, con un pueblo, con una comunidad. Por ejemplo, yo al momento de constituir la asociación Juntos Amigos por el Auto, al momento de poner el domicilio, voy a poner, ¿cuál es el domicilio? Ciudad de Río Cuarto. ¿Cuál es la sede? Que no la pondré en estatuto, sino la sede, le voy a fijar un acta de decisión de directorio, la voy a poner en San Martín 423. Pero en el estatuto solamente va a funcionar la jurisdicción. ¿Se entiende? En cambio, la sede es el espacio físico en donde va a funcionar. Es mucho más acotado, mucho más específico. Y es allí en donde van a llegar. La sede sirve para que lleguen el lugar, al igual que lo que era, ¿se acuerda del domicilio real? En donde van a llegar todas las notificaciones y en donde van a hacerse efectivo el cumplimiento de todos los derechos y todas las obligaciones particulares allí. Cuando yo me mudo a otro... Sí. O sea que la sede sería la calle, el número, el domicilio, digamos. Exactamente. Lo que ustedes veían como domicilio real antes, ¿se acuerdan? Que era el lugar o el espacio físico en donde podemos identificar y ubicar a la persona. Bueno, eso acá es la sede. Cuando hablamos de su domicilio es un concepto mucho más amplio y distinto que tiene que ver con la jurisdicción que se le va para funcionar. Es una territorialidad mucho más amplia dentro del cual puede poner las sedes. Listo, gracias. Ya, perfecto, muy bien. Y tan es así, como decíamos, que las notificaciones, el artículo 153 expresamente dice que todas las notificaciones que reciba la persona jurídica no van al domicilio, sino que deben ir a la sede en donde funcionan. ¿Estamos? Eso, fíjese, el artículo 153 expresamente establece el efecto importante que tiene de lo que es la necesidad de sí o sí designar la sede. Por eso hay que distinguir el concepto de domicilio del concepto de sede. Y está claro que hemos visto que tienen domicilio, hemos visto que tienen patrimonio, hemos visto que tienen capacidad y nos queda lo otro. ¿Cuál sería el otro elemento que se acuerden ustedes como atributo de la personalidad? Que vieron de la persona de existencia humana. El nombre. Muy bien. Está claro que no podemos concebir la existencia de una persona sin que tenga un nombre. ¿Para qué existe el nombre? El nombre es para, así como ustedes distinguían en la individualidad a la persona humana, y para que dos personas puedan distinguirse en su núcleo familiar, para eso está el nombre de pila, y en la sociedad, para eso está el apellido patronímico, más allá de que se puede repetir, porque hay varios Pedro González, José Gómez, Roberto Rodríguez, que se terminan distinguiendo por el número de documentos. En la persona jurídica también existe lo mismo. El nombre de la persona jurídica es aquella denominación que lo identifique como tal, que sea indicativa de la forma jurídica que ha adoptado. A diferencia de las reglas, ustedes vieron la persona humana, que el nombre lo podía elegir la persona, que no tiene que tener más de 3 nombres, etcétera, con todas las reglas que vieron, y el apellido, con las reglas del apellido que tiene que ver con su secuencia o su enclavamiento dentro de una familia y sus ascendentes, padre, madre, naturales o por adopción. Acá cambian las reglas, porque acá no hay vínculos familiares que lo obliguen. Simplemente acá establece principios o preceptos. Principios, preceptos o reglas,
¿Qué es lo que dice? Que el nombre debe tener un nombre primero que lo identifique como tal, es obligatorio, que lo distinga de lo demás. Y a partir de allí, ¿qué reglas tiene? No hay un límite particular como tenía reglas rígidas, como en el caso del apellido, que debía seguirlo sí o sí, sino que aquí establece recaudos, preceptos o presupuestos que deben cumplir. Tiene que tener un principio, dice el código en el artículo 151, que tiene que tener un principio de veracidad, de novedad y de aptitud distintiva respecto de otros nombres. ¿Qué implica de novedad? Es que no puedo poner todo un nombre igual. Yo no puedo hacer una SRL hoy y poner un nombre que se llame, y pongo un kiosquito en la esquina y le pongo Walmart, y aunque sea que no le ponga Sociedad Anónima, porque ya existe un nombre. Cuando habla de novedad, es que en principio no pueden repetirse nombres que sean iguales de otros nombres jurídicos existentes. O en su caso de que se repitan algunos nombres, tienen que tener el objeto en la finalidad absolutamente distinta. En este caso, de una manera u otra, estos nombres que pueden ser de dos maneras, pueden ser un nombre de fantasía, un nombre inventado, Walmart, Easy, Angelitos Blancos, Roca Rosa, Sociedad Anónima, Casa de Piedra, Sociedad Anónima, Opus, o el supermercado del otro, o pueden también ponerse el nombre de la persona física, como ustedes saben, Roberto González Corral, Sociedad Anónima. Pues bien, cuando en las características de esta que tiene que ser novedoso, ¿por qué? Porque tiene que ser distinto a lo demás, no puede ser igual a los otros. En el caso de que se lo iguale, hay casos, no sé si ustedes recuerdan, acá en Río Cuarto había una empresa que se llamaba Easy. En vez de así como el Easy que vende allá, se decía Easy como la traducción y se puso un comercio. Bueno, en esos casos un conflicto porque llama confusión. Si bien estaban escritos distintos, pero hay una protección del nombre. Entonces, ¿se acuerdan ustedes las acciones de protección del nombre que vieron que había 3 acciones de protección del nombre? Bueno, también se aplican para las personas jurídicas. Y alguien, desde el momento que pone su nombre, nadie puede poner una sociedad con el mismo nombre, y en el caso de que alguien lo quiera poner, ya sea o no lo van a autorizar, o en el caso de que uno esté inscrito en un registro distinto, la sociedad puede iniciar una acción judicial para proteger su nombre. ¿Estamos? En el caso de que sea nombre de personas físicas, tienen que tener autorización de la persona física para poder poner nombre. Y en el caso de que sea un familiar, se presume que tiene la autorización. Yo, por ejemplo, no podría poner, qué sé yo, Leo Messi, Sociedad Anónima, y pongo una escuelita de fútbol. O no podría poner el nombre de cualquier persona para una persona jurídica, salvo que tenga la autorización de ella. Esto realmente es muy importante. Entonces, estas son las reglas o los presupuestos que pueden o deben tener las personas jurídicas al momento de poner este atributo de la personalidad. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿Hay alguna duda en cuanto a esto, chicos? No, profe. No, profe. Bien. No, profe. Bueno, siendo las 9, yo les voy a proponer un ejercicio, chicos, ahora de todo lo que hemos estado escuchando hasta esta mitad de clase. Yo les voy a mandar ahora a todos los que están presentes acá, y esto me va a servir de presencia y para ver si han estado escuchando también, un pequeño formulario de Google que les voy a pedir que me los completen. Tienen un minuto para poder completarlo, chicos, y después continuamos, que tiene que ver con preguntas de lo que acabamos de desarrollar. ¿Estamos? Yo se lo voy a mandar acá y va a aparecer en la conversación. Ahí lo tienen, ¿lo ven al formulario? ¿Me escuchan, chicos? Sí, ahí se ve. Bueno, ¿ahí se ve? Sí, se ve. Sí, profe. ¿Vieron cómo lo hacía cuando le hacían sacar una hoja en el primario, en el secundario? Bueno, más o menos esto es para ver un ejercicio de todo lo que esto yo he tratado de explicarles, de manera muy sencilla me lo pueden responder. Tienen un minuto,
Vamos, yo hago silencio y al minuto cerramos. Al minuto yo cierro y lo vemos qué respuesta hemos tenido. Avancen, chicos. Profe, donde dice que mencione personas jurídicas que conozcamos, ¿tienen que ser nombres de empresas o asociaciones? De lo que yo le acabo de preguntar, ustedes fíjense de lo que acabamos de ver. Listo. Bien, estamos ya con 39 respuestas. Vamos a esperar unos segunditos más. Bueno. Bien. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Como ustedes vieron, fue, creo yo, absolutamente fácil. Pero bueno, es un modo de saber que hacer un pequeño ejercicio muy sencillo, porque eran muy fáciles, pero probablemente de este tipo pueden ser las preguntas del parcial, algunas multiple choice, otras que elijan opciones y otras que desarrollen. Por un lado nos sirve el ejercicio, por otro lado también a mí me sirve para saber si están allí atentos o no, más allá que me he aburrido, pobre, escucharlo de arriba 1 hora, a las 8 de la noche, cómo la hace larga, pero bueno, tratamos de generar un espacio lo más coloquial posible, pero la verdad que bien, he recibido 59 respuestas, muy bien, che. Vamos a la primera. ¿Quieren? Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Cuáles son personas jurídicas públicas? Hubo un 16% que me puso que las fundaciones, un 7% que me puso asociaciones, un 7% que me puso que las mutuales y un 4% la cooperativa. Esos que pusieron fundaciones, asociaciones, mutuales y cooperativas, al igual que todos, eso está incorrecto. Solamente son personas jurídicas públicas el Estado Nacional y la Iglesia Católica de las que mencioné allí. Es decir, un 65% respondió bien. ¿Estamos allí? Entonces es para que ustedes lo chequen. Solo el Estado Nacional y la Iglesia Católica eran las únicas personas jurídicas del público.
Atributo de las personas jurídicas, gente, lo que acabamos de ver recién. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, el atributo es domicilio, patrimonio, capacidad y nombre. Hay algunos, muy pocos, muy poquitos, la verdad. Hubo 10 que pusieron que, de los 61, hubo 10 que pusieron que el objeto de la entidad es un atributo de la personalidad, no es un atributo de la personalidad. Está relacionado con el límite que da la capacidad, pero el objeto no es un atributo. ¿Estamos? Los órganos de conducción tampoco son un atributo y la marca comercial no, y el que puso todos tampoco. ¿Estamos? Bien. Y bueno, allí en la respuesta hay de qué tipo de sociedades conocen. Hay algunos, hay uno que puso Boca Junior. Qué mal que andamos, che. Bueno, no importa, lo vamos a dejar pasar por esta vez. Carrefour y Top. Hay otro que puso allí Banda Norte. Ese sí, ese ya lo vamos a buscar quién es. La verdad que tiene, a pesar que puso uno solo, pero no importa, está bien. No. Despegar con La Serenísima y Tate. Otro puso Jerárquico Salud, muy bien. Asociación Atlética Estudiante y OSECAC, muy bien. Hay alguien que puso SRL, Sociedad Anónima y Sociedad Unipersonal. Esa es la figura. Yo le pedí que me identifiquen como otros lo pusieron. Otro puso Boca Junior, Carrefour y Top. Voy leyendo. Osvaldo González, se estuvo escuchando la clase, muy bien. Merlo y Manabe, la Sociedad Anónima, Estudio Nazario. Yo no sé si el Estudio Nazario tiene la idea de una figura jurídica. A lo mejor es un estudio, pero no una persona jurídica. Bueno, gente, volvemos a la clase. Muy bien, los 63 que participaron. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad. ¿Le pareció sencillo el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Seguramente ustedes también ya han rendido por Forms, ¿no? El año pasado, ustedes ya han nacido con Forms, ustedes y con formulario Google, todo eso. Nosotros saben lo que tuvimos que hacer para poder aprender, para armarlo, para hacerlo, pero bueno, de a poquito la pandemia nos dejó un montonazo de cosas, gracias a Dios. Bien, vamos a continuar ahora con, nos quedan 2 puntitos para la clase de hoy, que tiene que ver cómo funcionan las personas jurídicas en especial y cómo se extinguen. Para después mañana vamos a ver 2 personas jurídicas en particular y mañana no, perdón, el día lunes. Mañana van a tener la suerte de no tener que aguantar. Bueno, vamos a ver principalmente algo que es muy importante en lo que tiene que ver el funcionamiento. ¿Esto se acuerda que decíamos grupo humano organizado? Pues bien, esto tiene que ver con el funcionamiento y con el tema de órganos de conducción. El propio código establece e incorpora la idea de reglas que tienen que ver con el funcionamiento, cómo funcionan, cómo es el gobierno. Gobierno es cómo se toman las decisiones. La administración es cómo se deciden y cómo se llevan a cabo las acciones, y la fiscalización es quienes controlan. Pues bien, en todas las figuras de las personas jurídicas siempre da la libertad de que las partes puedan decidir y organizar y estructurar el gobierno, la administración y la fiscalización a través de su estatuto. Por supuesto que el estatuto debe cumplir con los distintos organismos que tienen, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, en una asociación civil tiene la asamblea, la comisión directiva y el órgano de fiscalización. Una sociedad anónima tiene el directorio y la fiscalización interna. La fundación tiene comité ejecutivo, etc. El gobierno y la administración, de acuerdo a cada tipo de las figuras, cómo funciona, cómo está constituido, qué cantidad de miembros tiene, eso se define en el estatuto. Por supuesto, rigiendo los límites, como le decía, de cada una de las figuras. Entonces, a lo primero tenemos que ir a lo... No puede existir personas jurídicas sin un órgano de gobierno o administración. Fiscalización hay veces que es obligatoria y hay veces que no. Entonces, cuando vayamos a ver, cuando ustedes vean si las decisiones son válidas, no son válidas, si hicieron bien, cómo tienen que convocar para tomar una decisión, tienen que ver el estatuto, tienen que ver el contrato social,
tienen que ver la Constitución para saber si está en regla o no, cómo hacerlo. Entonces, la primera regla, debemos mirar lo que esté puesto en el estatuto. Como segunda regla, debemos ir, por supuesto, a cada persona jurídica y la ley específica que lo regula, que establece cómo resuelve. Pero en el caso de que no hubiese ni estatuto ni una previsión legal, el artículo 158 del Código Civil y Comercial establece dos principios de cómo deben ser un poco las reglas o las reuniones. Y dice, si todos los que deben participar del acto consienten, pueden participar de una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que le permitan comunicarse de manera virtual. Esto es una incorporación de las reuniones que pueden hacerse, que hace solamente las asambleas, la reunión de comisión directiva, de acuerdo a cómo estén constituidos. Ahora permite la incorporación de a través de estos medios digitales, así como podemos dar clases, así como podemos comunicarnos con los amigos a través de WhatsApp, de Jitsi, de Meet, de Team, etc., permite la posibilidad de reuniones de comisión directiva, de asamblea, a través de los medios digitales que, por supuesto, estén permitidos y autorizados. En algunos casos, por ejemplo, la sociedad anónima tiene que estar autorizado por personería jurídica, al igual que la asamblea de las asociaciones civiles, etc. Entonces, se permiten en la medida de que sean virtuales, presenciales y que las personas puedan utilizar cualquier medio, pero que permita la participación, el intercambio de opinión y simultáneo de todos. A partir de allí, y esto ha sido un avance muy grande que ha dado el Código Civil y Comercial en esto, porque antes no había posibilidad de hacer una asamblea si no era presidencial y muchas veces había que hacer asamblea de socios que era necesario juntarse en un estadio cuando era una sociedad que, principalmente en materia de cooperativas, en materia de fundaciones, que había un sinnúmero de miembros que participaban que no alcanzaban pequeños espacios físicos. Esto facilita la intervención sin necesidad de juntarse, sin necesidad de moverse, y de que todos puedan participar por este medio digital. Por supuesto que siempre, después, sí o sí, el acta de lo que se resuelva allí, que se transcribe, que se graba, también debe ser suscripta por el presidente y por otra administración utilizando el medio adoptado, debe guardarlo, debe registrarlo y debe comunicarlo a la autoridad específica. ¿Estamos? Y hay otra decisión y otra modificación también en el gobierno de la asamblea o de los órganos ejecutivos. Acuérdense, la asamblea decide, pero el organismo de gobierno, ya lo vamos a ver en cada uno, que es, por ejemplo, el que lleva adelante, el que ejecuta las acciones. Antes solamente se podía convocar una asamblea, solamente si lo decide el directorio o el órgano de gobierno. Ahora ha permitido una flexibilidad, porque muchas veces había una centralización del poder, no permitían, hacía falta una determinada convocatoria previa para tomar decisiones. Hoy ahora el código permite, da la posibilidad de poder autoconvocarse a una asamblea o convocar a una asamblea para deliberar sin necesidad de que haya habido una citación previa. Las decisiones que deben ser válidas, está claro que solamente puede hacerse en la medida que se tomen, si es aprobada por unanimidad. Entonces, esto realmente ha sido una incorporación realmente importante que ha tomado el momento de funcionar porque da facilidad, da agilidad al momento de utilizar los medios, para evitar las reuniones presenciales que era necesario que se firmen las actas, que estén todos, y esto era sumamente importante y da la posibilidad de la autoconvocatoria. Ahora bien, vamos a otro tema que realmente es muy importante. Muy importante. Nosotros dijimos, en una persona jurídica tenemos los miembros o socios, que son aquellos todos los que participan, que se han asociado y pertenecen. Tenemos el organismo de conducción, que son los administradores, que son los que llevan adelante la vida de la persona jurídica. Por ejemplo, en un club hay 2.000 socios, pero hay una comisión directiva que son 5 los que toman decisiones.
¿qué es lo que sucede y cuál es? Y ahora vamos al tema importante de la responsabilidad de la persona jurídica. Cuando hablamos de responsabilidad en el caso de cometer, bueno, ustedes ya van a ver en primero dos, que en el caso de haber realizado actuaciones que provoquen daño o que le traigan consecuencias a la persona jurídica, tenemos que ver primero en qué caso responde la persona jurídica y después, en el caso de que responda patrimonialmente, quiénes responden hacia adentro de cada una de las personas jurídicas. Vamos a distinguir entonces el ámbito. La responsabilidad de la persona jurídica como tal. La persona jurídica solamente responderá en la medida que las acciones o las actividades que se desarrollen sean llevadas adelante por parte de las personas que los conducen y la administran y la representan en debida forma. Entonces, la persona jurídica va a responder con su patrimonio, con el patrimonio propio de la persona jurídica. Esto es realmente importante, entonces, ¿por qué? Porque es una persona, es un sujeto de derecho y es un centro de imputación. Ya van a ver en la unidad que viene, unidad 6, van a ver el patrimonio de las personas y vamos a ver cómo el patrimonio, la prenda común de que responde por todas las deudas que tengan y cuáles son los límites, cuáles son los bienes inembargables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en principio, la persona jurídica responde por todas las deudas que tenga y que se hubieran generado con motivo de su accionar o su función, o funcionar. ¿Estamos? Bien. Vamos ahora, a su vez, también a distinguir cuál es la responsabilidad. Si bien responde la persona jurídica, pero también en el caso de que el accionar de los administradores, ¿cuál es la responsabilidad de los administradores? En el caso, los administradores en principio se administran de debida manera, un presidente de un club, un director de una sociedad anónima, el comité ejecutivo de una fundación, etcétera, en principio no responden ellos, solamente responde la persona jurídica. Si a un empleado... Profe, ¿y ¿sí? en el caso de una sociedad colectiva? En la sociedad colectiva, ya van a ver ustedes, en principio responde la sociedad, pero a diferencia de un SRL, los socios responden. Los socios responden también por el actuar de la sociedad, de manera solidaria e ilimitada. ¿Estamos? Por eso ya van a ver la diferencia. Esto tiene que ver con el tipo, la sociedad colectiva, casi nadie por eso no existe, porque no distingue casi la responsabilidad de la persona jurídica de los miembros que los componen. Sí, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. ¿Estamos? Profesor, ¿y la Asociación de Bomberos Voluntarios? La asociación de bomberos voluntarios, la persona jurídica que en principio responde con su patrimonio. Si los bomberos voluntarios salen y chocan, si los bomberos voluntarios tienen deuda de impuestos, si los bomberos voluntarios compraron una autobomba y la deben, va a responder la persona jurídica. ¿Por qué? Porque es un sujeto de derecho. Acuérdense, es un ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Quién responde? En principio responde con su patrimonio en la medida que haya sido dentro del objeto y el funcionamiento regular de la misma. ¿Estamos? Hablamos de este tipo de responsabilidad de manera personal, directa. Vamos ahora a en qué caso responden sus administradores. El presidente de bomberos, el presidente del Club Banda Norte, el director de la sociedad anónima, el guapito sociedad anónima, etc. ¿Qué dice el artículo 160? Los administradores responden de manera ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica. Responden los administradores de manera ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, es decir, si, vamos a terminar bien, frente a sus miembros y frente a terceros por los daños causados por su culpa el ejercicio o vocación de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? Miren ustedes la responsabilidad que tienen estas personas que los conducen, los que administran, cómo responden con su propio patrimonio ante la sociedad y ante los miembros y ante terceros, en el caso de que por su culpa o un ejercicio irregular de su actuar traiga aparejada la consecuencia de una responsabilidad. Por ejemplo, el presidente de una sociedad anónima contrata empleados en negro. El presidente de un club, el presidente de un club
de manera irresponsable endeuda la institución sin tener el aval de la sociedad, de la asociación civil. Si con motivo de andar e irse en el auto de bombero, el presidente bombero, e irse en un auto y en vez de estar trabajando para Fundación, agarra y se va a Alpa Corral este fin de semana con su familia. Todas las actividades que por su culpa, por su negligencia, en el ejercicio u ocasión de sus funciones, le traigan una responsabilidad a la persona jurídica, esas personas van a responder ante la persona jurídica y ante todos sus miembros con su propio patrimonio de manera ilimitada. Miren ustedes la responsabilidad que tienen los que conducen las personas jurídicas. ¿Estamos? Por eso, actuar con responsabilidad, actuar con diligencia, es proteger a su propio patrimonio. ¿Estamos? Bien. ¿Y cuál es la responsabilidad de los miembros? Los que son socios, no los que conducen y administran. En principio, los miembros no responden por la responsabilidad o por el actuar de la persona jurídica. En principio no responden por el actuar de la persona jurídica, porque como dijimos, de personalidad diferenciada. La sociedad anónima, la asociación civil, la cooperativa, ellos responden con su patrimonio y no los miembros con el suyo. ¿Está claro? Nunca responden con su patrimonio. Solamente van a responder por la falta de aportes de las obligaciones que tienen. Por ejemplo, en el caso de que haya una responsabilidad de la persona jurídica, de una asociación, como mucho, me pueden embargar las cuotas de 2 años que no pagué del club. En una sociedad anónima, me pueden pedir, me pueden embargar el aporte de capital de 3 millones de pesos de ampliación de capital social que yo no pagué. Solamente voy a responder por eso, porque ya no es mío, es de la sociedad, pero me lo pueden exigir a mí como socio, ¿se entiende? Pero en principio los miembros, los socios, no responden por la deuda de la persona jurídica. Profesor, una pregunta. En el caso de los bomberos voluntarios, ¿ellos pueden ser socios también o no? ¿Quiénes? ¿Quiénes sí pueden ser socios? ¿Cómo? ¿Quiénes pueden ser socios? No te entiendo la pregunta. Los integrantes del cuerpo activo. Claro, el integrante del cuerpo activo, ¿pueden ser socios también o no? Hay que ver qué es lo que prevé el estatuto en particular. Como es una asociación civil, en principio todos los miembros, más aún, para poder ser miembro de la comisión directiva, para poder ser miembro de la comisión directiva tenés que ser socio y estar, en algunos casos, dice estar al día con las cuotas sociales. Entonces, la regla es que los miembros o socios pueden ser parte de la comisión directiva, salvo que un estatuto prevea algo distinto. Bueno. Pero, por ejemplo, los bomberos activos, por ejemplo, puede haber bomberos voluntarios que son bomberos voluntarios, pero a lo mejor no están asociados. Eso no van a poder ser miembros de la conducción. Tienen que ser socios de esa asociación civil. Sí. Reitero, para poder identificarlo, lo primero que tienen que ir es al estatuto, que está aprobado de ese bombero voluntario. Una vez que está el estatuto, hay que ir al Código Civil, que es lo que vamos a ver la clase que viene, quiénes pueden ser miembros, quiénes pueden ser. En principio, en la asociación civil solamente pueden ser miembros de la conducción aquellas personas que sean socios. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien, perfecto. Vamos al último tema por hoy. Y le agradezco la paciencia, que es una clase larga. Le pido disculpas, pero creo que es interesante porque ya empiezan a manejar cosas propias de ustedes, cosas que tienen que ver con lo que van a manejar hoy, porque somos todos parte, seguramente, miembros, socios de alguna asociación, pero también proyectándonos en el ejercicio profesional. Así como dijimos que nacía con la Constitución, vamos a ver cuándo es el fin de la existencia de la persona jurídica. De la persona humana era con el fallecimiento, salvo las excepciones, la ausencia o el caso de él específicamente de la ley de ablación de órganos que permite que antes se puede extinguir la vida a los fines de cumplir esos fines. Está claro que no hay muerte biológica o no hay extinción biológica en un ente abstracto, en una persona jurídica. Entonces, tenemos que hablar de que tenemos conceptos distintos. Pero la persona jurídica también se extingue, al igual que en lo que es la persona física, y a partir de ahí produce ciertos efectos. ¿Cuáles son las causas
por las cuales se pueden extinguir o disolver las personas jurídicas. El término, así como el fallecimiento en el otro, acá tenemos que hablar de la disolución de la persona jurídica. La primera es, así como todas las personas se pusieron de acuerdo en constituirla, por unanimidad o por la mayoría que establezcan los estatutos, todos los miembros socios pueden decidir disolver una determinada persona jurídica. El segundo caso puede ser en el caso de que hayan se hubiese dado la consecución del objeto por el cual se constituyó. Puede ser que una persona jurídica se había constituido a los fines de construir la capilla o de comprar 1000 libros. Suena absurdo, pero pudiera ser. Bueno, puede ser que esta persona jurídica, cumplido el objeto, se disuelve porque ya no tiene más finalidad. Se extinguió uno de los elementos que hacen a estos presupuestos de la personalidad. Como ustedes saben, la persona jurídica tiene que establecerse el plazo de duración. Entonces, como hay un plazo de duración, agotado el plazo de duración, se extingue la persona jurídica de la que existía. Eso es otro de los casos. Otro supuesto es la declaración en quiebra. Al momento de caer en falencia, la persona de existencia física, caer en quiebra, no fallece, no se extingue. Pero acá sí, porque se extingue su patrimonio. Nosotros hay mucho que es un requisito tener patrimonio propio y se disuelve, entonces el momento de establecer en quiebra, se extingue la persona jurídica. Otro de los casos de que se extingue la persona jurídica es la reducción a uno de los miembros que queden. Dijimos que en principio, salvo el caso de la sociedad unipersonal, que ya la van a ver, que es un caso específico y excepcionalísimo del derecho comercial, extinguido, y desde el momento que queda un solo miembro, desaparece uno de los presupuestos esenciales, que es un conjunto de personas que debían estar organizadas, ¿se acuerdan? 2 o más. Entonces, allí la pluralidad de miembros es un requisito esencial para que exista persona jurídica. Si queda una sola persona, desaparece. Otra es en el caso de aquellos supuestos que el Estado le tenga que dar autorización estatal para funcionar. Habíamos dicho de las sociedades anónimas, habíamos dicho de las fundaciones. Revocada esa autorización, se extingue la personalidad jurídica. Y por último, entre otros casos, es, allá de que puede haber cualquier otra causa de disolución específica en la ley, aquí de cada ley en particular, con el cual esto no es limitante, estos casos que yo le menciono no es un número limitado, sino que puede haber otros supuestos, es el caso de que se agote la totalidad de los bienes. Si se extingue el patrimonio, se extinguen los bienes destinados a sostenerla, está claro que tiene que desaparecer esa persona jurídica porque falta un elemento que es un atributo de la personalidad, que es el patrimonio. ¿Estamos? Entonces, esto es lo supuesto del fin de la existencia. Estos son los casos que el artículo 1163 establece para poder extinguirse la persona jurídica. Y un último tema, para que mañana ya pasemos, la próxima clase, van a pasar un viernes en paz. ¿Qué es lo que pasa con su patrimonio? Cuando hablamos en la persona de existencia de la persona humana, ¿qué pasa? Automáticamente al fallecimiento de la persona se activa lo que es el derecho sucesorio, que es la continuidad a través de sus familiares de la personalidad jurídica, y adquieren y continúan todo su patrimonio de acuerdo a lo que establece el régimen sucesorio, que lo van a ver en unidad 12. En principio son los que todos conocemos, los herederos. En este caso no hay herederos, no se le aplica el régimen ni de familia ni sucesorio. Entonces, ¿qué pasa con todo su patrimonio? Cumplió el objeto. Quedó un solo miembro y quedó un club entero con un salón hermoso, quedó una sociedad que tenía un montón de bienes y se tiene que disolver. Pues bien, el artículo 167 establece expresamente que lo primero que tenemos que ver, lo primero, una vez que se disuelve, lo primero que hay que hacer es pagar todas las deudas que queden subsistentes de esa persona, con el remanente de los bienes, con todos los bienes, con el patrimonio, dinero o las cosas que tenga, con eso se paga todo. En el caso de que exista remanente, lo primero que se hace es ver, de acuerdo a lo que establece el estatuto, se distribuye los bienes entre sus miembros, entre los miembros que los componen. Por supuesto que siempre de acuerdo a lo que diga el estatuto o
en la ley. Pero en el caso de esto de las sociedades comerciales, se disuelve una sociedad comercial, los socios se distribuyen el remanente que quedó, en las cooperativas, etc. En las asociaciones civiles, en principio, salvo lo que disponga el estatuto, si el estatuto nada prevé, en el caso del estatuto nada prevé, en este caso debe distribuirse y deben recibirlo el Estado o entidades de bien público. ¿Por qué? Porque la finalidad es de bien común, entonces, en este caso, las asociaciones, si tienen funciones de bien público, lo recibe el Estado o entidades de bien público, el patrimonio remanente de la persona jurídica. Y las fundaciones también a otra entidad que sea de bien común y que no tenga fin de lucro. Estas son las normativas que establece al no haber un derecho sucesorio, si el estatuto mismo puede prever cómo se distribuyen sus bienes. Si no lo prevé, el ordenamiento jurídico establece supletoriamente que a quiénes deben ir los bienes en el caso de que se extinga y quedan bienes subsistentes. Bueno, gente, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta este punto de acá? Profe, en el chat hicieron una consulta de cuándo se declara en quiebra. La declara en quiebra, yo le dije, no estoy leyendo a los chats porque estoy con el celular. Por eso no puedo leer. No. Se declara en quiebra, ya lo van a ver ustedes, una materia específica que van a tener. La declaración de quiebra es cuando hay mucho más deudas que el patrimonio, con lo cual, cuando hay acreedores que le piden, hay un proceso concursal, es un pedido de quiebra, con el cual quien ordena la quiebra es un juez, a través de un proceso concursal que es una resolución judicial que decide que una determinada persona jurídica, al igual que una persona de existencia humana, incurre en quiebra cuando no hay bienes suficientes para hacer frente a todos los acreedores que existen y no hay acuerdo entre todos los acreedores en hacer una quita o hacer una espera para poder cobrar lo que le deben. Esto, pero concretamente, cuando se decide la quiebra, es una resolución de un juez a través de un proceso judicial que se denomina un proceso concursal de quiebra, que dispone la quiebra de una persona tanto humana como de existencia jurídica. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Háganmela, activen el micrófono y me la hacen, o alguien que la lea. ¿Estamos bien? Esperemos que le haya sido de utilidad. No sé si hay alguien más que esté por allí con alguna duda. Si no, damos finalizada la clase. Le agradezco enormemente la atención. La verdad, bueno, esperemos que le vayan sirviendo. Y esta práctica, ese ejercicio que hicimos en el medio, sirve por un lado como para saber que realmente están ahí. ¿Estás ahí? Esta pregunta, viste, que decimos, che, ¿están ahí? ¿Me están escuchando? Bueno, está claro que por allí sabemos que están allí a pesar de que no lo vemos, que no lo podemos escuchar en esta dificultad, pero nos sirve eso y me gratifica que haya habido 60 y algo de alumnos que hayan contestado, implica que estaban y habían estado atentos, independientemente del error, de equivocación, de que muy poquitos por allí no han estado, implica que han atendido también la clase y de este lado realmente gratifica. Así que yo les agradezco muchísimo que hayan estado ahí y espero haber sido útil, sin lugar a dudas, como yo les digo, en el material van a poder ver todo mucho más claro y mucho mejor que lo que yo explico. Yo trato de brindarle ejemplos, hacerlo bien práctico para que realmente a ustedes les sirva no solo para rendir la materia, sino el día de mañana para el ejercicio profesional. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, una consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero no de las unidades. Yo soy de distancia, yo no hice el examen ese porque pensé solamente para presencial. Soy Claudia Tartalini. Hay un cartelito del examen que dice de que si uno quiere puede rendirlo con los de presencial. Quizás esto lo dijo al principio de clase, pero yo me conecté tarde porque estaba trabajando. No sé si hay que mandar un mail o cómo es la cuestión o cómo va a ser el examen. No, el examen es exactamente el mismo. Esto para que sepan los de hoy presencial y distancia es la misma cosa, pero hay dos regímenes distintos. Uno cursa a distancia, otro presencial, más allá que hoy nos ha unido esto.
para que sepan los demás, los alumnos de distancia regularizan con un solo parcial y con un solo recuperatorio, pero son 9 unidades juntas. Con lo cual, la verdad que es imposible. Entonces nosotros como cátedra siempre le permitimos a los de distancia que puedan rendir este primer parcial y si lo rinden bien, el segundo parcial va a ser solamente de las otras 4 o 5 unidades. ¿Estamos? Entonces, vos simplemente el día... ¿A vos no te llegó el formulario Forms recién? Sí, pero yo pensé que era solamente para presencial, por eso no lo respondí, digamos. No, esta clase es para todos, es lo mismo para todos. Así que para la próxima no hay ningún problema. No, seguramente lo vamos a colgar en un formulario Forms, de la misma manera que lo hicimos ahora, con un tiempo limitado, con lo cual vos podés rendir. Ya va a ver que el formulario Forms te va a decir si sos presencial o a distancia, no te preocupes. Y lo podés rendir tranquilamente como compañero. Desde acá, de esta plataforma, ¿no es cierto? Desde acá. ¿O desde dónde? Desde esta misma plataforma, exactamente igual. Lo mismo que estás haciendo ahora en la clase, lo mismo que practicamos recién, es exactamente igual que lo que vas a hacer en el parcial. Bueno, listo, entonces muchas gracias. Y el día y la hora, sé que es el lunes, pero... Día 19 a las 20 horas, en el horario de la clase. Bueno, muchas gracias, profe. En Nevelía está toda la información. Sí, le hemos colgado en Nevelia, ahí a lo de distancia, yo le colgué ayer todo esto de que pueden rendir y en el cronograma que ustedes tienen ahí colgado dentro del material está la fecha del examen, así que ahí, pero lo vamos a volver a repetir, lo que abunda no daña, así que ya le pasaremos el lunes nuevamente información una semana antes para que todos sepan la modalidad y para que todos rindan, no hay ningún inconveniente. ¿Estamos, chicos? Sí, se entendió, gracias. Gracias. Bueno, gente, le vuelvo a reiterar el agradecimiento y nos estaremos viendo, ustedes me estarán viendo, estaremos en contacto de manera virtual el próximo día lunes, si Dios quiere. Muchísimas gracias, que tengan un hermoso fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profesor. Que anden bien. Chao, chao.